bueno, que estalle todo, se reacomoden las variables, se corrijan los precios, que muera el que tenga que morir. Entonces la única salida sería recortar el gasto. El problema es que Massa y el gobierno ya está recortando el gasto y bastante fuerte, cada vez más fuerte. Piden ajustes más grandes de los que pide el Fondo Monetario Internacional. No es que estamos haciendo una... apología del déficit. Esa era la palabra que quería. Hay muchos vencimientos de deuda de más de 1 billón, es decir, 1 millón de millones de pesos todos los meses de acá hasta las elecciones. La deuda no la pagas. Sí, ¿sabes qué? Que explote todo, así cualquier cosa que haga yo va a ser mejor en comparación a esto. Pasamos de la épica del desendeudamiento en 2015 a una deuda es mejor que la otra. Se están peleando a ver qué deuda es mejor. Claro. Sí, ¿no? Y sobre todo impacta en lo que se conoce como la gente. Hola a todos, todas y todes. Una nueva semana, ya el segundo capítulo de Decimos Cosas. El segundo capítulo de la temporada 2023. Exacto. Claro. Una temporada que se viene caliente. Se viene muy caliente porque estamos en los principios de febrero y ya no solo estamos campaña electoral, sino que el tema de la campaña electoral viene muy cruzada con la economía y un GIF de bombita que puso Juntos por el Cambio ayer. Sí, lo puso el PRO. Lo puso el PRO. Claro. O sea, hay un comunicado. Hay un comunicado de Juntos por el Cambio, declaraciones de Morales, el jefe de la UCR. Sí. Que iban en la misma línea, pero después el PRO decidió poner una bomba directamente en Twitter. Sí, un GIF de bomba, o sea, claro. No estamos exagerando, parecía como de Cartoon Network con la dinamita, bueno, eso. Sí, es tremendo, muy gráfico. Muy gráfico, es verdad que ya lo venían diciendo en el comunicado que salió después de la reunión que tuvieron y obviamente nosotros nos vamos a meter con la parte de explicar qué quiere decir esta bomba de deuda en pesos y un poco esa impresión que da de pelearse a ver qué legado deja cada uno. Como que yo siento que se está preparando como fue el A pero Macri, bueno, el A pero Alberto. Claro, sí, se están preparando muchas cosas, ¿no? A pero frente de todos. A pero la herencia, la pesada herencia del 2015 cuando asume Macri, la pesada herencia del 2019 que era el FMI, también la deuda estaba en el medio, un default, también un reperfilamiento de las mismas personas que firman esto. Es decir, hay muchas cosas que se mezclan que vamos a tratar de ir desmenuzando paso a paso. Sí, porque hay mucha responsabilidad de economistas metidos en el medio, así que vamos a aprovechar para desenmascarar un poco algo de todo este trayecto. Hay muchos economistas metidos en el medio, pero que los comunicados no tienen firma. Entonces eso es medio raro, ¿no? Y que creo que tuvo que ver también con los choques que hubo en Twitter, particularmente con los funcionarios que son los encargados de la deuda que denuncia Juntos por el Cambio, pero en donde, por ejemplo, el viceministro de Economía los arrobó a Lacunza, Laspina. ¿Estás hablando de Rubinstein? Sí, de Rubinstein. Que, bueno, los acusó directamente, creo que jugando un poco con esto, ¿no? Que el comunicado no tenía firma, hablaba un poquito en abstracto, y que como ningún economista se hizo cargo de eso, ¿no? Bien, entonces, seamos un poco periodistas entonces lo que sucedió, porque para mí hay mucha gente que no está enterada de esto. Es como la agenda económica de esta semana picantadísima, pero parece tan chino los titulares que es como, no sé, ni idea. ¿Bonos de qué? ¿Qué? No, mancha, me voy. Para mí lo primero que te hay que explicar, obviamente que el tema tiene que ver con la deuda y con una discusión que viene teniendo el gobierno ya desde Guzmán en la diferenciación de la deuda en pesos y la deuda en dólares, ¿no? O sea, Guzmán cuando asumió lo que decía es, bueno, hay un problema con la deuda porque justamente hay que reestructurarla, ya venía la reestructuración de la CUNSA y está el programa con el Fondo Monetario. Pero eso no quiere decir que no hay que endeudarse más, sino que no hay que endeudarse más en una moneda que uno mismo no emite. Claro, por eso ahí hubo 2 reestructuraciones, como vos decías, la de la CUNSA, que fue el reperfilamiento que se le dijo, que fue después de las PASO de 2019. Y que muchos aprendimos una palabra nueva. Claro, que alimentaron en ese momento, ¿no? Antes, no, el FMI la tenía en alguno de los... Reperfilar vencimientos, claro. Reperfilar vencimientos. Que en realidad, en los hechos, significó que en esa época, entre agosto y octubre, habían varios vencimientos de deuda. Agosto y octubre de 2019. Claro, que se tenían que pagar, pero que decidieron no pagarla y patear los ¿Estás pagos diciendo para que adelante. fue un default? Fue un default con otro nombre, claro. Suena feo default. Sí. Fue como, no vamos a pagarte ahora. Claro. Vamos a pagarte pronto. Y veremos los vencimientos después a futuro. Sí. Pero hay una diferenciación, como vos decías, que fue la deuda que reestructura, que reperfila la CUNSA, era la deuda en pesos, sobre todo. Hubo algunas letes en dólares que estaban de moda en ese momento, pero sobre todo deuda en pesos. Y la reestructuración que hace Guzmán después y la propia refinanciamiento con el FMI es deuda en dólares. Entonces ahí hay una diferencia
que viene básicamente desde que arrancó este gobierno, ¿no? Que tiene que ver con este debate sobre el endeudamiento. Sí, ¿y qué tipos de endeudamiento claro. en un mundo donde el endeudamiento es parte del funcionamiento de los países de Occidente, por lo menos? Y cada vez más. Y cada vez más, entonces como decir, bueno, la deuda en sí misma es mala, es algo que no funciona para los gobiernos de la actualidad, entonces dicen, bueno, una cosa es endeudarte en una moneda sobre la cual no tenés ningún tipo de soberanía y otra cosa es endeudarte en tu moneda y con otros mecanismos, porque uno podría decir, no sé, las LELIQs, que de hecho fue parte de la campaña electoral de Alberto Fernández, sí. De todo lo que se gasta en LELIQs se podría ir a las jubilaciones, pero a la vez las LELIQs, como vos operás directamente con los bancos, podés regularlo mucho más, porque le decís, mirá, vos esto no lo podés vender. Gonza, no coincide tanto conmigo. Pero antes de meternos en esto, sigamos el caminito de explicación de qué es esta bomba, este GIF de bomba de Juntos por el Cambio. Claro, bueno, podemos... Del PRO. Del PRO, bueno, pero como decíamos al principio, Morales salió a... Y el comunicado de Juntos por el Cambio, claro. Chicos. O sea, háganse cargo. Sí, es como... ¿Dije Juntos por el Cargo? ¿Me pegó eso? Puede ser, no, me parece que no, o sí. Puede ser, pero ahí hubo un debate también adentro de Juntos por el Cambio que parece estar saldado, ¿no? Que tiene que ver con esto entre el PRO y los radicales, y también hacia adentro del PRO, como de los más moderados de Larreta, sí. Y de el ala derecha de Macri y Bullrich, donde supuestamente Macri y Bullrich están más a favor de que explote esta bomba de deuda para que les quede el camino más allanado a ellos cuando gobiernen eventualmente, mientras que Larreta estaba más por una transición más ordenada y la UCR también. Bueno, eso es un delirio igual. Lo de la tierra arrasada a mí me parece un delirio. O sea, como que realmente pensar que si estalla todo va a ser mejor para el próximo gobierno, porque va a tener como una... Sí, es muy ortodoxo de decir, bueno, que estalle todo, se reacomoden las variables, se corrijan los precios, que muera el que tenga que morir, y yo arranco con ya esa... Sí, es tierra arrasada. Sí, sí. Eso no funciona bien y además hay experiencia histórica en Argentina. Digo, Alfonsín le explotó todo y no es que Carlos Saúl sumió y tenía todo el camino allanado. Tuvo un año de hiperinflación. Varios programas en el medio hasta que llegó la convertibilidad, muy caóticos. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso, me parece. Primero, bueno, perdón. Es que tenemos muchas cosas para decir. Claro. Primero, creo que, siguiendo con la diferenciación esta de la deuda en dólares y en pesos, tiene que ver con que hubo un debate sobre cómo financiar el déficit, ¿no? O sea, cómo el Estado argentino desde hace muchos años y todos los estados de todo el mundo gastan más de lo que recaudan en impuestos, ¿no? Sí, que es como la base del problema. Claro, que es lo que dice Milei. Es que básicamente se gasta más de lo que ingresa, entonces hay que financiar de alguna forma, alguien tiene que poner la plata del déficit fiscal, ¿no? Que finalmente ese asiento contable, lo que hacen todos los países del mundo, incluido Argentina ahora, es endeudarse. Es decir, que los bancos, los fondos de inversión, la gente, que en realidad muchas veces no es la gente, sino sobre todo los bancos, le prestan plata al gobierno a cambio de una tasa de interés para financiar ese déficit. Capitalismo financiero. Claro. Y los bancos hacen un gran negocio cobrando esos intereses. Es algo que hacen todos los países del mundo. Y hay países mucho más endeudados que Argentina, pese a que Argentina tiene un problema muy grande de deuda. Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, Estados Unidos esta misma semana, hoy a la mañana, estuvo Biden, el presidente, pidiendo que eleven el techo de deuda de Estados Unidos para que Estados Unidos se pueda endeudar más, porque, bueno, tienen por ley un techo de deuda. ¿Cuál es la diferencia? Que Estados Unidos le pide a la Reserva Federal, que es su banco central, que imprima los dólares y listo. Y que son la moneda de cambio de todo el mundo. Claro. Por eso pueden hacer eso y eso funciona solo para Estados Unidos. El problema es que Argentina no tiene dólares. Argentina no tiene dólares y Argentina, y digo, como comparar un poco con el resto de los países de la región para entender este déficit más estructural del sistema en el que vive, de la forma de organización desde los 70 para acá que viene pasando esto. O sea, no es que tampoco es muy novedoso la idea de que los países están sobreendeudados. No, Solo que hubo muchas crisis en el medio, ¿no? O sea, no es que fue muy tranquilo el camino de los 70 para acá. Claro, y que siempre los países desarrollados terminan descargando estas crisis al resto de los países, ¿no? Las crisis de deuda, como se las conoce, que pasó en los 70, en los 80, en los 90, finalmente en el 2001, después del 2008, todas las terminamos pagando los países de ingresos medios como Argentina y también la de ingresos bajos, o sea, los países en vías de desarrollo. Sí, o sea, están los países que no hay problema con que tengan déficit y otros países donde de repente está todo bien, endeudate, y de repente por una decisión que toma Estados Unidos con respecto a su tasa de interés, viene la crisis de deuda.
Claro. Ese sería como dicho muy de forma muy reduccionista el funcionamiento general. Ahora, Argentina es verdad que tiene déficit ¿hace cuánto que tiene déficit? ¿10 años? Sí, 2011, creo que sí. 2012. Sí, Estamos en 2007, 2023. 2008, creo que hubo un año que hubo déficit, después superávit y después se volvió Sí. a déficit, algo así. Sí. Pongámosle un poco más de 10 Sí. años. Sí, que hay déficit que tiene que ser financiado de alguna forma. Se puede financiar de otra forma que no sea tomando deuda, que es tomar otro tipo de deuda que en realidad es prender la maquinita del Banco Central. No te pongas más financiero, Entonces, no te pongas más financiero. financiar el déficit con emisión monetaria. Sí. Que se puede hacer, se ha hecho muchas veces. De hecho, durante los gobiernos de kirchnerismo se hacía. El problema es que eso tiene un límite que tiene que ver con algo más monetario, ¿no? Sí, o sea, vos podés financiarte con... O sea, te falta plata, básicamente es esto. Te pueden o prestar plata, podés generar la plata, o podés venderle más al exterior que lo que le comprás, por ende tener guita que te entra de afuera por la balanza comercial, que sería Claro. como la forma más correcta en un sentido tradicional. Decís, bueno, tenés superávit, entonces podés gastar más porque generaste más plata. Generaste, claro. En el caso de Argentina sería generas dólares Sí. que entran en Argentina y ahí el Banco Central puede emitir pesos porque entraron dólares. Exacto. Entonces sería una forma de emisión que no generaría inflación. Porque que no es una generaría emisión problema. sustentada en algo, no es que estás emitiendo Claro. porque tenés que pagar, como se hizo en la pandemia, que se emitió de más, y todos sabemos que se emitió de más, porque tenías políticas de emergencia que tenías que hacer, la gente no podía sobrevivir. No, es que le hizo Un poco casi esa todo es el mundo. la... Sí, y, sí, la- sí. y lo hace casi todo el mundo. Sí. Entonces, Pero está bien ir a este problema base, que es la del déficit, porque además es donde se agarran todo el discurso libertario, que obviamente tiene partes de verdad. O sea, el tema es la consecuencia que hacen de eso, que es como, sí, a que haya tierra arrasada y mueran los que tengan que morir. porque el escenario ideal sería para que, como ven, todo este relato que estamos armando de Sí. cómo se va conformando Relato el no, endeudamiento, nene, son hechos. la historia de cómo se va conformando la deuda de los países, Sí. termina llevando a una dependencia de esos países del sistema financiero. ¿Quién controla el sistema financiero? Bueno, varias entidades financieras que se los conoce a veces como fondos buitre, aunque no está muy bien Holdouts. desarrollado, pero sí, sobre todo los fondos de inversión, la banca de inversión y la banca comercial, que muchas veces se separa, pero que Sí. tiene que ver con que son los que tienen la plata para prestártela. Sí, y tuvo distintas formas en la historia Claro. también, ¿no? Porque nosotros hablamos de los 70 para acá, principalmente porque el dólar empieza a ser la moneda de respaldo de todos los países. Antes de eso, cuando era dólar convertible a oro, hay otras explicaciones, pero siempre los ganadores son los mismos Sí. desde la conquista de América, básicamente, desde Sí. que vinieron a saquear nuestro continente. Van cambiando las formas, pero van bueno. cambiando las formas, pero siempre ganan los mismos. Argentina tiene deuda desde fines de 1800, incluso desde antes de 1900, ¿no? Con los préstamos a la Baring Brothers. Quiero creer y que todo no se eso. escuchó el perro de mi vecino. No se escuchó. Este micrófono nuevo es increíble. Bien, lo vamos a probar. Esperemos que no se haya escuchado. Bueno, entonces tenemos un problema que es la raíz, que es el déficit fiscal. En un contexto, en un mundo después de la pandemia, donde la mayoría de los países tienen déficit fiscal, porque la mayoría de los países tuvo que hacer políticas para atender a la pandemia y atender a las consecuencias post-pandémicas. Pero en Argentina, porque ya venía de una crisis anterior a la del COVID, es como que sobrecargamos una situación y encima estamos en el marco de un programa con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay que achicar el déficit, porque una planilla dice que hay que achicar el déficit. Bueno, venimos achicando el déficit. Claro, por el cual sería la salida ideal, como vos decías antes. El problema base es el déficit fiscal, entonces la salida tendría que ser que no haya déficit. Claro. ¿No? Si queremos partir de Sí. la base. Entonces, para que no haya déficit, hay dos formas. Sí, O recortás el gasto o que el Estado recaude más a través de impuestos. sí. Entonces, lo que hoy dice, por ejemplo, el comunicado de Juntos por el Cambio, lo que dice Milei, lo que dice principalmente la oposición por derecha del gobierno es hay que recortar más fuerte el gasto Sí, para que se achique esa brecha y no haya más déficit. Y al mismo tiempo, Juntos por el Cambio y Milei también hacen campaña con que no van a subir impuestos. Entonces, la única salida sería recortar el gasto. El problema es que Massa y el gobierno ya está recortando el gasto y bastante fuerte, cada vez más fuerte, claro. Incluso lo que hablábamos la semana pasada, sobrecumplió la meta de déficit fiscal con el FMI. Entonces, ¿a qué ritmo se puede llegar
se puede seguir achicando el gasto, ¿no? Sí, e incluso durante los últimos años de macrismo era ese lema de déficit cero. O sea, como de tratar de llegar sí o sí a como de lugar, recortar todo lo que tengas que recortar, pero que no haya más déficit, como para tratar de resolver de esa manera el problema. Ahora, también, no me quiero poner muy teórica, pero cuando uno recorta los gastos públicos, no es que el Estado tira plata y la tira al cielo y esa plata desaparece, sino que en muchos casos, cuando se reduce eso, también tiene impactos en la actividad económica, tiene impactos en el consumo, tiene impactos en un montón de cosas, que es una plata que estaba circulando dentro de la economía argentina y que ahora ya no circula más. Entonces, las medidas de austeridad fiscal, como se dice en Europa, o de ajuste, como decimos en Argentina, tiene impactos en toda la economía. Incluso en la economía, o por más que se la lleven siempre los mismos, los supermercadistas y las alimentarias, bueno, también impacta en esos balances. Sí, ¿no? Y sobre todo impacta en lo que se conoce como la gente. sobre todo en quienes menos ingresos tienen, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, ¿qué se recortó el gasto el año pasado? Que era algo que charlábamos incluso en enero. Jubilaciones. Es decir, los jubilados están cobrando, sus aumentos jubilatorios están por atrás de la inflación. Sí. Lo mismo con las pensiones, lo mismo con las asignaciones familiares, lo mismo con el plan Potenciar Trabajo, lo que se conoce como planes sociales, incluso se están recortando nominalmente la cantidad de programas sociales que hay. Todo en un contexto, todos los piquetes de ayer fueron 160.000 personas de baja. Es un montón. Y lo peor es que es en un contexto en donde no le estamos pasando bien, ¿no? En donde la inflación no afloja y hay una pobreza que se está estancando en niveles muy altos, ¿no? Arriba del 35-36%, lo cual... Sí, y tiene impactos en la actividad económica, porque todo esto, claro, sí, pero o sea, como sí, y es importante tenerlo en cuenta, pero incluso en la propia lógica del sistema te perjudica, porque reduce tu posibilidad de crecimiento. Entonces reduce tu posibilidad incluso de repagar las cosas que tenés que pagar, o sea, manteniendo todas las reglas del sistema que mantienen y reproducen esta desigualdad, esto no lo reproduce, esto lo incrementa. O sea, es negativo por donde lo veas, es solo porque, hay que pagarle a personas que le debemos plata y hay que priorizar eso. Claro, sí, y afecta directamente, como decías, en la actividad económica e incluso se genera por ahí un círculo vicioso porque si la propia actividad económica cae, después la recaudación de impuestos, por ejemplo, por IVA, impuestos a las ganancias, bienes personales, también cae porque hay menos actividad. Entonces llega, claro, a una espiral a la baja, ¿no? Que termina siendo... reducís ingresos, reducís... Claro, es esta carrera a la baja que uno nunca sabe dónde termina. Entonces, por eso está tan en discusión, creo, esta inviabilidad de ir hacia un déficit cero tan rápido que incluso ni siquiera lo pide el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, eso es terrible, o sea, como que tenemos una parte, que en campaña electoral, eso es lo que a mí me flashea, o sea, tenemos un año de campaña electoral y una parte de personas que van a ser muy votadas piden ajustes más grandes de los que pide el Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario parece el amigo que te dice, no, bueno, vamos en un sendero de reducción. Y vos me decís, no, corta cabezas. ¿Y ganás votos con eso? Bueno, también es porque... O sea, yo me angustio. Esta es la realidad que estamos viviendo, es angustiante. También es porque es difícil, o sea, la forma discursiva en que tienen ellos de presentarlo es llamativa, es muy simple, es muy simplificada, que lleva a que uno por ahí pueda tener algún tipo de... Sí, es esa metáfora de mierda de la casa. Es como una casa. Claro. No es como una casa. Las casas no emiten sus monedas, chicos. No recaudan impuestos tampoco. No recaudan impuestos, no hay una circulación de... O sea, no funcionan así las casas. No, y además sobre falsificaciones estadísticas como, por ejemplo, el gasto público va a financiar ñoquis. Bueno, pues seguramente haya una cantidad, pero el grueso del gasto está en las jubilaciones. Como si no hubiera ñoquis en las empresas también. Claro, o sea, hablan de la burocracia de las empresas, chicos, traten de facturarle a una empresa grande y después hablamos de burocracia. Y Milei lo fue durante años, además. Fue ñoqui de la Corporación América. Anda a saber si iba a trabajar todos los días. ¿No era asesor de un...? Estaba ahí en la Corporación América, que es Ernequian. Tenía un cargo de consultor externo, sí, pero... Un ñoqui. Pero el punto es que muchas veces nos dicen, no, porque el Estado gasta mucho en tener asesores. Sí, bueno, pero uno compara esa guita con el grueso del gasto, o hace ese porcentaje sobre el total del gasto y es muy bajo.
por más que se recorte eso, el déficit no va a bajar. No, y además es como, no sé, vos te puedes ir a algún pueblo y el laburo es o laburás en la municipalidad o tenés un comercio que le vende a la gente que labura en la municipalidad o tenés campo. O sea, en la provincia de Buenos Aires por lo menos, ¿no? Y es como, o sea, primero que la gente que labura. Bueno, vos sos de una provincia petrolera. En el interior se produce más, pero bueno. Entonces decís como, es parte del propio circuito. O sea, si esa guita no es bajada, más allá de que hacen un laburo y que hacen un laburo que generalmente está muy mal pago, y de todos los sesgos que tienen, porque también el Estado cumple mucho más, no sé, es mucho más paritario, por ejemplo, en la contratación de trabajadores y demás cuestiones que hacen a una equidad, pero más allá de eso, es guita que vos estás inyectando en que después va a comer, que después va al desarrollo de esas comunidades. Entonces, no tener en cuenta eso es muy, no solo es simplista, sino que es de una economía anterior a 1930. O sea, es anterior a la crisis de hace 100 años, chicos. O sea, agarren un libro, les pido. Uno. Sí, tampoco el punto es... Sí, nos fuimos a la parte teórica. Tenemos que seguir con esto de la bomba de la deuda. No, pero finalmente, o sea, por ahí para cerrar esto, que seguramente lo volvamos a tocar en un rato, por ejemplo, nosotros no estamos diciendo que tiene que haber eternamente déficit fiscal, que bueno, es lo que hace todo el mundo, pero a costa de tener mucha deuda, lo cual no sería beneficioso para Argentina porque Argentina no tiene un mercado financiero desarrollado, evidentemente no se puede endeudar en dólares porque cada vez que lo hace entra en crisis, etcétera, etcétera. Sí, no es sostenible. Cosas que charlamos acá muchas veces, claro. Entonces el punto sería, y creo que cualquier economista estaría de acuerdo, que no haya déficit. El punto que nosotros criticamos es que hoy, en esta situación particular argentina, recortar el gasto tendría más costos que beneficios en el corto y en el mediano plazo. ¿Cómo podría hacerse? Aumentando los ingresos fiscales. Que fue lo decía el propio Fondo Monetario hace no tanto tiempo, durante la pandemia. Sí. Es como, chicos, tienen que poner más plata el que más tiene. También lo dijo Biden hoy a la mañana en su discurso, que decía que hay que subirle los impuestos a los billionaires, como se le dice ya, que es a quien tiene más de $1.000 millones de patrimonio, porque no puede ser que un bombero pague lo mismo que un billionaire, decía, por ejemplo. Claro. Que es algo que acá pasa lo contrario, incluso. No sé cómo será en Estados Unidos, no soy un experto, pero acá las pymes pagan mucho más impuestos que una gran empresa. Sí. Un monotributista termina pagando muchos más impuestos que alguien que tiene una sociedad en Uruguay, ¿no? Como pasa. Sí. Las grandes empresas pagan muy pocos impuestos y los grandes patrimonios menos todavía. Entonces hay una inequidad ahí tributaria muy importante en Argentina. En Argentina y en todo el mundo están esos fenómenos de evasión y elusión, o sea que tienen el que más guita tiene toda una infraestructura de abogados, contadores que se dedican especialmente a que paguen menos impuestos. Y los paraísos fiscales aseguran un espacio geográfico en la tierra para que puedan de hecho pagar menos impuestos. Entonces sucede en todo el mundo que el que más tiene es el que menos aporta a las sociedades que le dan esa riqueza, ¿no? Porque ¿dónde se generó esa guita que tienen? Lo que tienen en Estados Unidos es que si no pagas los impuestos vas en cana, acá no pasa nada. Acá no pasa nada. Acá el marido de Pampita tiene los restaurantes donde tiene a todo el mundo en negro y no pasa nada. No registrado. No registrado en la informalidad y no pasa nada. Y lo dice en la tele encima. Sí, bueno, y también pasa que en los países latinoamericanos y en los países emergentes y en los países donde hay una informalidad más alta, los ricos terminan pagando menos. Por eso Latinoamérica es de las regiones del mundo más desiguales, o sea, donde más tienen los más ricos y menos tienen los más pobres. Y tiene que ver con eso, con la incapacidad de los estados de poder cobrarle más al que más tienen, porque gran parte de esas riquezas no están registradas para la AFIP y para las direcciones de... Está lleno de mecanismos, como vos decías, que... Sí. O sea, uno va acá al microcentro o a Retiro y está lleno de buffets de abogados y contadores que se dedican a eso, a lo que se conoce como planificación patrimonial, que es básicamente pagar menos impuestos. Ay, sí, es la corrupción del sector privado. ¿De guante blanco? No, de cuello blanco. Cuello blanco, siempre o guante blanco. Uy, guante blanco es crimen. Guante blanco no, de cuello blanco tiene que ser. Cuello blanco. Porque guante blanco es como un arma blanca. Bueno, no sé, no importa. Gente blanca. Sí, claro, sí, sobre todo. La deuda. La deuda, sí, volvemos a la deuda. Entonces, no es que estamos haciendo una... apología del déficit. Esa era la palabra que quería. No es que estamos haciendo una apología del déficit porque claramente no es sostenible para un país latinoamericano vivir con déficit. No emitimos una moneda, no estamos con la teoría monetaria moderna, no emitimos una moneda que al resto del mundo le interese. De una, aceptamos eso. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema del déficit?
Y nosotros obviamente vamos a ir por el lado de los ingresos fiscales. Sobre todo que sean progresivos, es decir, que quienes más tienen más paguen, ¿no? Exacto. El problema es que nadie plantea esto hoy. Por lo menos no entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. No. Frente de Todos en algún momento intentó o dijo Sí. que iba a hacer una reforma o por ejemplo, particularmente cobró un impuesto a las grandes fortunas, pero fue Sí. por única vez. Un aporte extraordinario. Un aporte porque no es un impuesto, claro. Pero después, por ejemplo, abandonó el proyecto del año pasado que iba en este sentido de... El de Itulio. El de los fondos que se habían ido, que Claro. era medio un blanqueo. Era raro, sí. Pero una yo decía... formalización de guita afuera. Yo decía el de Guzmán que hizo antes de irse con la guerra en el de Ucrania. De la renta ganancia, extraordinaria. Eso. Bueno, ese tipo de impuestos o de aportes son justamente ir en la línea de reducir el déficit, pero que no la paguen siempre los que menos tienen. Sí, y que de fondo Que son los que más principal- pagan porque lo pagamos con el IVA. Digo, Claro. El impuesto que más recauda en el país es el IVA. ¿Y quiénes pagan IVA? Todos y todas. Ahora, ¿a quién le afecta más? Y a la persona que menos guita tiene. Si vos tenés Que gasta 100, más en- el 21% de tu ingreso se te fue en coso. A nosotros también, pero en términos absolutos es mucho menos. Claro. A nosotros que somos tan millonarios. Entonces, y la cuestión, y sobre todo quien puso esos impuestos, quien puso el IVA en 21%, por ejemplo, es Cavallo, por ejemplo, ¿no? Que Aunque lo a Milei aumentó. no le guste. Claro, y que puso incluso el impuesto a los sellos, a las tarjetas, Sí. que ahora son a las tarjetas, pero que en ese El momento impuesto era al cheque. Claro, que es de los más regresivos de todos. Porque Nunca nadie lo sacó, hay que No, decirlo claro. también. Pero siempre todas estas medidas aparecieron al principio como una medida extraordinaria Sí. para cerrar el déficit porque Argentina tenía que cerrar el Y que siempre son impuestos que son fáciles de cobrar, porque Claro. no es que uno los saca y dice, sí, vamos a hacer que paguen los que menos tienen. No, es que es justamente la posibilidad de los estados de a quién le puedo ir a buscar guita, porque quiero hacer un impuesto de renta extraordinaria y no me lo pasan por el Congreso. No, y la contraparte de eso fue haber bajado impuestos a las sociedades, a las ganancias, ¿no? Todo eso. O sea, hubo un corrimiento de lo que fue lo que decíamos al principio, lo que decía Canda al principio de la etapa financiera del capitalismo tiene Sí. que ver con esto, ¿no? Hay esta una campaña regresión. excelente de Oxfam, que no creo que no se está haciendo acá en Argentina. Yo vi fotos así en las redes que decía, los impuestos que no pagan los ricos los pagamos nosotros. Claro. Algo obvio, ¿no? O sea, pero lo decía, estaba en inglés, entonces yo estoy haciendo la traducción, pero era como, es esto, ¿entendés? Como si no lo paga, alguien lo tiene que pagar porque alguien tiene que pagar el sueldo de los docentes, de los policías, de los bomberos, de la ruta, o sea, como hay cuestiones de infraestructura de sostenimiento de los estados que alguien la tiene que pagar. Y si no la paga el que más tiene, y bueno, la pagaremos todo el resto, que no nos queda otra. El problema para mí, o sea, que esto, no sé si lo habremos charlado alguna vez, pero para mí hay una campaña que es muy efectiva de los sectores más de derecha, de los medios de comunicación, que tiene que ver con esto de igualarnos a todos, como que todos pagamos los mismos impuestos, ¿no? Entonces sale Pablo Roca o Expert o cualquiera de los representantes que finalmente terminan defendiendo a Galperín, Pablo Roca, cualquiera que uno quiera decir entre los grandes empresarios del país, a decir, no, pasa que en Argentina se pagan muchos impuestos porque, por ejemplo, una pyme paga esto, esto y esto. Pero está igualando lo que paga una pyme, que es cierto, paga muchísimos impuestos, con una gran empresa que en relación paga muy poco. E incluso con una persona, cuando paga bienes personales, una persona que tiene mucho capital termina pagando muy poco en proporción a una pyme, que es siempre el punto para hacer una comparación. Pero Sí. de fondo esas personas no representan a las pymes, no representan a los trabajadores, sino que están con un sector, con esos sectores más concentrados que usan como escudo, como una forma de hacer comunicación, que de vuelta para mí es muy efectiva y está bien lo que hacen. Sí, porque Eso, cualquier pero persona que tenga una pyme o que haya estado cerca de o un emprendimiento sabe lo difícil que es. O sea, Claro. cualquier monotributista Te que lo interpela, hayan pasado al régimen general, claro. da miedo. O sea, da miedo porque si yo no puedo pagar esto, si pago esto me quedo sin ingresos. Y eso termina fomentando también la informalidad de muchos Sí. sectores pymes que prefieren facturar menos en blanco y cobrar otra parte en la informalidad para no pasar a pagar tanto Sí. una vez que se pasa este régimen. Por eso creo que es buena esa campaña de la derecha en términos de que interpela a la gente que termina pagando muchos impuestos. O sea, la cuestión tendría que ser cómo contrarrestar esto, por ejemplo, con la campaña que decía Cande recién. Sí, la de que lo que no lo pagan ellos, lo pagamos nosotros. Es diferenciar un poco que no somos todos iguales, ¿no? Hay No, algunos no es lo mismo la gente que tiene cuentas en offshores Claro. que gente que no, que tiene una caja de ahorro, chicos, es distinto. lo Por que- favor, o sea, cosas obvias. Hay que decir, estamos en un momento del mundo donde hay que aclarar lo obvio. No sos igual que Galperín. ¡Wow! Hay que dejar de festejarlo en Twitter unos meses.
Que Bueno, además Galperín hizo lo peor, perdón, pero esto, Galperín agarró, fiscalizó para... vamos a tener un sponsoreo en este podcast. No saben la cantidad de guita que hacemos con esto, es increíble. Pero esto pasa muy desapercibido y es terrible. Lo que hizo es un mal perdedor. Él fiscalizó para Macri en las PASO de 2019, Sí. fiscalizó en octubre, y como perdieron la elección, se cambió el domicilio a Uruguay. Cuando perdió la elección y se fue a vivir a Uruguay. Muy mal perdedor. Se lo aconsejó el contador. Justo después de haber perdido la elección. Sí, justo después. No, Bueno, pero vamos a la deuda entonces. volvamos a la deuda entonces. Tenemos este conflicto, este problema, esta raíz que es la del déficit fiscal. Y evidentemente a la dirigencia política mainstream no se le caen tantas ideas que no sean empezar a recortar. O por lo menos lo que se viene haciendo. No vamos a discutir las ideas, vamos a discutir hechos. ¿Qué es lo que se viene haciendo? Recortar, porque tenemos el Fondo Monetario acá arriba. De hecho hay una revisión sucediendo en este momento. Hay gente del Fondo Monetario auditando así las cuentas de la Argentina que dice, bueno, hay que ir en un sendero de reducción de ese déficit. En ese contexto, Argentina lo que hace es endeudarse en pesos, sobre todo desde el gobierno de Alberto Fernández, desde la gestión de Martín Guzmán, de generar herramientas de deuda en pesos. Que antes también existía, pero que la rompió la CUNCE. No, claro, Sí. Después de la ruptura, porque no es que es algo nuevo. No ¿No? es algo nuevo, pero es verdad que Macri, o sea, el gobierno de Macri se endeudó Hacía mucho las dos más cosas. en dólares. Sí, Sí, o sea, se endeudó más en dólares que en pesos. sí. No Sí, sé sí, por obvio. qué, o sea, no entiendo cuál fue el razonamiento, porque hay algo que a mí me vuela la cabeza como economista, de decir, ¿por qué tomás deuda en dólares para financiar gastos en pesos? O sea, vos agarrás dólares y los vendés y te haces de pesos y pagás tu déficit cuando vos podrías emitir o endeudarte en pesos, como que es medio loco. Y porque la deuda no iba a pagar el déficit finalmente, sino que iba a ser un negocio financiero que terminó con una contraparte. Casi si uno hace un asiento contable, más o menos el endeudamiento de Macri corresponde con toda la fuga de capitales o las formaciones Qué paranoico que sos. de formación bruta. ¿Cómo era? Formación bruta de capital. Es cuando salen los dólares. Formación externa, formación bruta de capital externo. Claro. Hay una E ahí que no me acuerdo. Entonces, creo que, o sea, lo que dice el macrismo es que se endeudó en dólares para financiar un déficit, pero en De realidad... activos en el exterior, ¿no? Sí, formación de activos, formación FAE. de activos en el exterior. Entonces, bueno, cuando uno mira los números no cierra eso. Pero el punto es que ahora hay un proceso de endeudamiento en pesos Sí, que fue impulsado, como vos decías, por Guzmán, pero que se fue profundizando, sí. sobre todo durante el año pasado, a partir de la firma del acuerdo con el FMI. Porque, como vos decías, el FMI presenta un sendero de reducción del déficit fiscal, pero también presenta un sendero de reducción de emisión monetaria, ¿no? Como charlábamos hace un rato, se puede financiar el déficit o con la impresión de billetes de emisión monetaria o con deuda. Bueno, el FMI le pone un tope al financiamiento con emisión y la contraparte de eso es que tiene que aumentar la deuda. Y Sí. eso fue lo que vino pasando durante el año pasado. Sí, de 2021 sobre todo, porque también antes tuviste la pandemia y se emitió un montón, como emitieron todos los países. Claro, sí. Y el punto es que estaba el mercado cerrado por lo que fue el reperfilamiento de la CUNSA antes Claro. y por la reestructuración de deuda en dólares. Entonces, eso llevó a que se arme de vuelta todo este mercado financiero en pesos, que llevó un tiempo, al principio fue muy chiquito y ahora va creciendo. Claro, fue muy chiquito porque nadie confiaba. Claro. Era como, no, me acabás de foldear la deuda en pesos y vos querés que yo te preste plata. Sí. De nuevo. No, Eh, primo, anda. Era ese el punto. Y de hecho Guzmán decía todo el tiempo, no, porque hay que generar un mercado financiero en pesos, hay que generar un mercado financiero en pesos, y se fue generando un mercado financiero en pesos, pero que también hay que decir que mucho de ese mercado financiero en pesos, por más que sea en pesos, está atado a la cotización del dólar. ¿Por qué? Y porque nadie quería apostar al peso, entonces se hizo, bueno, manejémonos en pesos, los contratos son en pesos, pero las cotizaciones, el valor, siguen el valor del dólar. Sí, hay una parte importante de eso, de la deuda, que en general está dividido, pongámosle, en 3 instancias toda la deuda que tiene en pesos el gobierno, que es una parte en dólares, que quiere decir que si Cande me presta pesos a mí, yo después le voy a tener que devolver esos pesos sumado a cuánto evolucionó el dólar en ese periodo, el dólar oficial. Es decir, si se devalúa un 50% la moneda, le voy a tener que devolver 150 por cada 100. Entonces queda atado a lo que es el valor del dólar. Lo mismo con otros títulos similares que están atados a la inflación. Entonces, si Cande me presta 100, yo le Sí, tengo que pero no es devolver. lo mismo. O sea, sí, No, hay no es una lo mismo, relación, pero no es lo mismo. pero está atado a una variable que no controla el Sí, gobierno en eso. este caso, que es la inflación. Entonces, más un porcentaje
Entonces hay que devolver la plata sumado a lo que fue la inflación en ese periodo, y otro a tasa fija que tiene que ver con la tasa de interés, por ejemplo, del plazo fijo, que está ligado porque la pone el Banco Central, y que en los últimos meses tuvo que ser cada vez más alta para que le presten plata al gobierno, porque pasa lo que dice Juntos por el Cambio, que en este punto tiene razón, que es que fue creciendo mucho la deuda, estuvo atada al dólar y a la inflación, que son variables que puede controlar el gobierno o no, es discutible, pero que lleva una bola de nieve que en algún momento se tiene que discutir qué va a hacer. El problema es que ahí hay muchos vencimientos de deuda de más de 1 billón, es decir, 1 millón de millones de pesos todos los meses de acá hasta las elecciones. Sí, lo que decía Rubinstein, me sorprende mucho que voy a citar a Rubinstein como una fuente correcta, pero estoy de acuerdo con lo que... Estoy de acuerdo con lo que dijo en su hilo de Twitter, el boletín no oficial, que fue en términos técnicos, o sea, en porcentaje, cuánto es la deuda en porcentaje del PBI, o sea, cuánto es la deuda en porcentaje de la riqueza que genera Argentina en un año. Entonces, cuando se va al macrismo, estábamos en el 90%, 89%. Sí, 89, sí. Y hoy en día estamos 79% más o menos. Él dijo ese número, me parece. O 73, perdón. Perdón, Gaby. Pero es más abajo. Está más abajo. Ese era el punto, me parece, ¿no? El punto es que está más abajo y que no hay un endeudamiento que sobrepasa la riqueza que tenemos que generar. Entonces, porque para mí el problema es que muchas veces, como se usan estas metáforas de las casas y no sé qué, es como, bueno, deuda está mal, no hay que endeudarse. Bueno, en realidad todos los estados se endeudan, es parte del funcionamiento del capitalismo del siglo XXI, y el tema es que tanto vos vas a poder roloviar, vas a poder renovar. Es que somos tarados, o sea, es la misma. Bueno, renovar, ¿qué tanto vas a poder ir renovando esa deuda? O sea, que tanto esa deuda no se convierte en una bomba que explota, sino que simplemente va creciendo y tu economía también va creciendo, entonces vos vas pagando, y nunca pagas la deuda, sino que vas pagando los intereses y la vas refinanciando. Porque cuando vence, das nuevos bonos. Das nuevos bonos. Entonces el objetivo, por lo menos en el sistema no es tener deuda cero, sino tener condiciones donde todos te creen que vos vas a poder seguir pagando. Entonces, en realidad, la deuda no la pagas. Vas pagando los intereses y las refinanciaciones. Sí, los intereses y los cupones, las partes que van quedando en el medio. Vas tirando guita, pero en realidad siempre estás endeudado. La perspectiva no es deuda cero. No, es lo que pasa, por ejemplo, en Rusia Brasil. Nada más tenía deuda cero. En Brasil, por ejemplo, pasa eso, que vencen en general, los vencimientos están a mitad de año, a fin de año, y se van pagando los intereses porque se renueva casi toda la deuda. Sí, porque todos saben que Brasil va a seguir pagando y porque Brasil es el gigante de la región. Claro. ¿Y quién hace ese negocio? ¿Quién cobra esos intereses? Los fondos de inversión y los bancos, etcétera, que se benefician con esto. Ahora, el punto... ¿Por qué se habla de bomba en pesos? Claro, porque ahora dijimos todo esto, perfecto, hay deuda, perfecto. Ahora, ¿por qué Juntos por el Cambio habla de una bomba a punto de explotar? Por esto de que hay una parte bastante cada vez más importante de la deuda que está a muy corto plazo, como decíamos recién, ahí vencen 1 billón, 1,5 billones y así, de acá hasta las elecciones, y porque esa parte está atada a una tasa de interés efectiva que hoy es más del 100%, pero hay otra que está atada con estos bonos duales que tienen que ver con que están atados al SER, que es la inflación, o al dólar, que son dos variables que, sobre todo la inflación, que el gobierno no puede controlar, entonces es muy difícil de licuar esa deuda, claro. Es decir, de ir renovando y que conforme crezca la economía, ese porcentaje de deuda quede más por debajo de... Acá hay que hacer un paréntesis importante del mundo, igual el especialista en finanzas es Gonza, así que me podés corregir, pero también hay que decir, y esto ahora cambió por la política de la Reserva Federal, pero estábamos en un mundo también donde las tasas de interés reales eran negativas, porque la tasa de interés de los países centrales era tan baja que en realidad, sí, la propia inflación del 2% hacía que no hubiese una ganancia efectiva en esos préstamos. Que lo que se conoce como que se vaya licuando la deuda. Entonces te permitía también ir licuando, exactamente, sí. Ir licuando esa deuda. Ahora, si tu deuda, digo, para traerlo al escenario de acá,
si tu deuda no la podés licuar porque está atada a la inflación justamente o está atada al dólar, que hay una relación muy amorosa entre el dólar y la inflación, entonces esa deuda nunca la vas a poder terminar de licuar. Que tiene que ver con lo que decía recién Candy antes, que es el porcentaje de deuda sobre el PBI, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la economía crece, muy probablemente suba el dólar, suba la inflación, entonces ese porcentaje, si uno no puede controlar esas variables, va a terminar subiendo, va a terminar habiendo más endeudamiento con respecto al PBI que si la deuda estuviese a una tasa real negativa, como decía Candy recién, que es lo que tratan de hacer la mayoría de los países. Entonces, sí, que ahora igual no sé, igual sí, porque la tasa de inflación fue mucho más alta. Sí, sigue estando alta. Sí. Si uno mira para atrás, si uno mira para adelante, probablemente no. Eso es lo que está en juego, todo el mundo está discutiendo esto en los círculos financieros. Pero este es tema de otro video, porque es muy complejo. Nadie está de acuerdo en esto también, hay muchas, ni siquiera el Banco Central de Estados Unidos sabe qué hacer. Pero bueno, o sea, eso tiene que ver con proyecciones a futuro. Hoy, si uno hace una proyección a futuro, este es el problema, no hay proyecciones a futuro, claro, porque ahí hay un juego entre el oficialismo y la oposición que se señalan entre ellos lo que tiene que ver con lo que son los próximos meses, porque vamos a un año electoral, como decía Candy al principio, y este tema de la deuda está metido porque, como decíamos antes, en 2019 un gobierno de Juntos por el Cambio con Lacunza como ministro ya dejó de pagar la deuda en pesos, por lo tanto, ¿qué le evitaría a un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio no hacer lo mismo, ¿no? Dejar de pagar la deuda en pesos y arrancar desde cero su próximo gobierno. Y acá dimensionemos lo que están diciendo. O sea, estamos a 10 de febrero, estoy muy perdida con los días, pero no importa, estamos primera semana de febrero y están diciendo que no se va a poder sostener la deuda en pesos con perspectivas de que ellos sean los que ganan en agosto y los que asuman eventualmente en diciembre. Claro. Entonces, decir eso en el mundo financiero donde todos se quieren adelantar, porque el negocio es adelantarse justamente a la toma de decisiones, es decir, bueno, si yo te aviso que si yo soy gobierno no me voy a hacer cargo de esta deuda, entonces todos los que tengan la deuda hoy en día, ¿qué van a querer hacer? Desprenderse de esa deuda. Que es algo que ya pasó el año pasado. Tuvimos un principio. Hubo bastantes corridos, o sea, como que ahí hubo... Yo parezco fan de Guzmán, pero la verdad es que calmó bastantes corridas, intentos de decir como, bueno, che, esto no es sostenible. Pero con la última se fue. Con la última no aguantó. La última fue cuando hubo una corrida contra esta propia deuda atada a la inflación, que ya hablábamos recién, a partir de rumores de... Yo tengo un video en mi canal de YouTube sobre esto. Chivo. Pero bueno, ya tiene casi un año, porque fue en julio del año pasado. Hubo una venta en masa, salida, desarme de fondos comunes de inversión que invertían en bonos SER, se empezaron a desarmar y de ahí empezaron las dudas más sistémicas sobre si el próximo gobierno va a pagar estructurales. Sí, estructurales de a ver qué va a pasar con la deuda el próximo año. Y eso llevó a que Massa, como nuevo ministro de Economía, no pueda hacer este rollover, renovar los vencimientos de deuda a más que a un par de meses. Entonces se acercan las elecciones. Y cada vez los plazos son más cortos. Y estamos cada vez más cerca de ese desenlace en donde hay muchos rumores. Sí, nadie te toma una deuda de acá a un año. Claro. O sea, nadie le da al gobierno plata y le dice, che, bueno, un año, excepto el Estado mismo, ¿no? Como sí, la deuda o algunos bancos estatales, o hay algunos bancos que también le prestan, o aseguradores, pero que le prestan con a un plazo un poco más largo, pero atado al dólar o a la inflación. Estos bonos duales en donde uno puede elegir si quiere o lo que valga más de cuánto sube la inflación o cuánto sube el dólar, que es un seguro de cambio, básicamente un seguro de que no vas a perder plata. Sí. Ahora, si no te lo van a pagar, no es tan jugoso el negocio, ¿no? No, para mí es loco que Juntos por el Cambio haga estos comunicados y estos anuncios, porque tampoco es que caen muy bien en el mundo financiero, porque en el mundo financiero, que uno diría prejuiciosamente o no, que están mucho más alineados a Cambiemos o a una línea ideológica parecida a la del programa económico de Cambiemos, y no le cae bien que le diga, che, nosotros vamos a volver a defoltear la deuda en pesos, porque defoltear la deuda en tu propia moneda es raro. O sea, como que realmente, como vos tenés el poder de emitir esa plata, es como que te diga, bueno, no te pago. ¿Qué? ¿Porque no tenés dólares? No, porque tengo, pero no te quiero dar ahora. O sea, como que la verdad es que están ahí, pero no los debería usar. Así que no lo voy a usar. Entonces, al mercado financiero, que es
un sujeto Muy importante de la economía. muy importante de la economía y un sujeto cercano ideológicamente a Juntos por el Cambio, no le cabe bien esto. De hecho, Macri tenía como un asesor, no sé si tenía un cargo, al ex CEO de el HSBC, Martino. Macri tenía al Messi de las finanzas. finanzas. Bueno, claro, pero él no era dirigente de un banco. Pero bueno, estaba ahí, estaban con los fondos de inversión, con consultoras que son medios satélites, ¿no? Pero tenía un tipo que era del HSBC, que además estaba denunciado por lavado y eso. Pero bueno, el punto es que incluso esto tiene... Y que incluso, digo, en términos republicanos, está mal. O sea, como que es cagarte un poco en las reglas del propio sistema. Como de las reglas de juego de las finanzas y de tu economía y de lo que vos dijiste que ibas a hacer. Y del capitalismo que vos defendés. Y el capitalismo que vos defendés, ¿entendés? Como a mí me flashea eso, porque que Milei diga eso, ok, el chabón juega ese rol, quiere ser un tirapiedra desde la derecha y como hacer esa movida de una, perfecto, ¿se entiende? Le va bastante bien. Pero que cambiemos, que se suponía que era la fuerza republiquita, entonces es raro. O sea, como ideológicamente a mí no me cierra, me parece muy, muy de halcones, ¿viste? Como que de repente lo escucharon a Milei, ¿qué les pasó? Pero materialmente también, porque... ¿Dónde está el radicalismo, chicos? Materialmente también porque, por ejemplo, los bancos financian campañas electorales también. ¿Quién te va a financiar la campaña electoral de Patricia Bullrich, por ejemplo, de Macri, de Larreta? Si esta es tu posición. O sea, le vas a terminar haciendo perder guita a los bancos. Está bien que los bancos siempre ganan, ¿no? En el corto plazo pueden tener pérdidas patrimoniales muy fuertes si hay una corrida y sobre todo si no se paga la deuda. Obvio que los bancos van a recuperar la guita, se asegura, y que seguramente la ganen con creces en un próximo gobierno, pero ellos, de corto plazo, hay mucha gente de los bancos que puede perder su laburo, digo, de ejecutivos. Pero además, si hay tierra, o sea, si eventualmente, que también eso es algo muy riesgoso en el mundo de las finanzas, la profecía autocumplida. Claro. Imagínate que, o sea, no, pero imagínate que esto pasa, ¿no? Y hay un golpe de mercado porque empiezan a salir estos rumores de que no se ha pagado en pesos, entonces empiezan a desarmar las posiciones, el gobierno no puede, bueno, bla. Sucede todo esto. Esto tiene impactos concretos en la vida de las personas. ¿Y vos estás en una campaña electoral? O sea, ¿vos querés ganar votos agitando que la gente le vaya peor en una situación ya mala? A mí no sé, o sea, realmente no entiendo la lógica de decir como... Sí, ¿sabes qué? Que explote todo, así cualquier cosa que haga yo va a ser mejor en comparación a esto. Y bueno, hermano, pero vos tenés responsabilidad política también siendo la principal oposición. No es que la gente dice, no, estos son nuevos. O sea, el que gana con tierra arrasada, y lo dice el propio Javiercito, es él, no es Juntos por el Cambio. Entonces como que tampoco me queda claro, volvé Durán Barba. Te extrañamos. El punto es que cuánta gente está informada de estos comunicados del Juntos por el Cambio, por ejemplo. Muy difícil, salieron por Twitter, se discutieron un poco en los medios, pero no mucho más. Si le explota al gobierno la deuda, por ejemplo, ¿qué hace Juntos por el Cambio para separarse de esto? Ellos dicen, no, ninguno de nuestros referentes económicos dijo que va a dejar de pagar la deuda, sino que lo tiran por ahí en reuniones informales, en reuniones con consultores, etc. Sí, pero nadie lo dice públicamente. Entonces, ellos dicen, no, si le explota la deuda es por responsabilidad del gobierno que se endeudó atado al dólar, atado al serie a muy corto plazo, y bueno, son víctimas de su propia impericia para manejar la deuda, ¿no? Ese sería su relato, que seguramente lo que pasa y lo que apunta a qué van a hacer si esto explota, si explota esta bomba que ellos señalan. El problema es que los principales afectados somos nosotros, es la gente. O sea, ellos están metidos en un juego de que, bueno, ¿qué va a pasar con nuestro gobierno? Nuestro gobierno va a asumir con una bomba o con el endeudamiento, va a asumir con una tal situación, bueno, pero en el medio los principales afectados vamos a ser todos nosotros, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente está en juego, me parece. Totalmente, y, o sea, la irresponsabilidad política total, pero además, y acá me meto con la interna del oficialismo, o sea, la interna del Frente de Todos, que es, vos tenés a Juntos por el Cambio diciendo, bueno, vos hacete cargo de tu responsabilidad y tal, y tenés de presidente al tipo que garantizó la transición con el macrismo. O sea, porque la CUNSA no estuvo solo. Esa transición se hizo la CUNSA Álvarez Agís, de parte de Alberto, y de hecho en declaraciones de Alberto, cuando estaban las corridas cambiarias de Macri, él dijo, el dólar a 60 está bien. Entonces, esa frase, que el que iba a ser el futuro presidente, porque ya había arrasado en las PASO, te diga, mira, el dólar no va a salir acá, le pongo un techo, le generó un ancla al gobierno de Macri, que ya había perdido, pero que tenía 3 meses de gestión todavía.
Entonces esa transición fue una transición ordenada, una transición republicana. Y es a lo que le achacan a Alberto, decir, vos no le deberías haber garantizado eso porque se podría haber explotado todo por la propia impericia de Mauricio Macri, que él estaba enojadísimo porque el pueblo argentino había votado mal, y que hizo cualquier cosa cuando estuvo su derrota. Digo, esa semana fue un delirio. Y Alberto como que le puso un freno a eso. Y yo igual estoy en contra de esos reclamos porque digo, che, igual si explotaba todo en esos 3 meses, ¿quiénes eran los que los íbamos a pagar? Nosotros y nosotras, igual si explota ahora. Es como, chicos, un poco de responsabilidad política. En el medio está la gente, ¿no? Claro, o sea, no es solo quedar bien. El punto es que se supone que tenés que buscar lo mejor, el bien común, ¿se acuerdan? Políticamente lo que se achaca es que ese fue el episodio 0 que lleva a que hoy Macri esté más vivo que nunca, ¿no? Claro, como que en realidad podría haberse dinamitado, que igual, sí. Por como fue la primera semana post-paso, Macri no llegaba a diciembre casi. Claro. O sea, era una corrida tras otra, las acciones cayeron 50% de un día para el otro. No, y era corrida. La corrida post-paso fue la corrida más grande en la historia de los mercados financieros internacionales, de caída de valor de un día para el otro. Entonces, o sea, yo empecé a laburar en medios, a nadie le importaba, pero para mí fue muy dramático. Pero entonces, o sea, creo que de fondo el problema es cómo esto nos puede afectar a nosotros, ¿no? Sí. A la economía cotidiana, más allá de que nosotros no tengamos bonos, por ejemplo, no tengamos bonos en pesos, no estemos endeudados, porque, por ejemplo, o no estemos invirtiendo en eso, aunque tengamos la plata, por ejemplo, en un fondo común de inversión, incluso sin saberlo, por ejemplo, el Mercado Pago, que es un fondo común de inversión, cuando fue el reperfilamiento de la CUNSA, eso tuvo un día que dio rendimiento 0. Igual cambió el problemas. fondo común de inversión. Hoy en día es mucho más seguro que el que era. El de Mercado Pago sí, pero el de Mercado Pago sí, pero si uno tiene la plata en un fondo común de inversión, en una plataforma hacia la que sea, incluso en el banco, si dejan de pagar la deuda en pesos, FIMA, eso va a pasar a perder plata. Sí. Vas a perder plata seguro. Aunque capaz que después la recuperás, digo, el impacto pega en todo el sistema financiero. No estoy hablando de que se van a confiscar los depósitos ni nada que ver, porque los plazos fijos dependen de plata del Banco Central. Acá estamos hablando del Tesoro, que es... No es menor esa aclaración, pero igual también pasa en el mundo financiero que uno toca una... uno nunca sabe cómo se va a ir desencadenando, porque a veces se escala y a veces se toman políticas correctas para tratar de ponerle techo y ancla a las expectativas, que parece que todo se va al demonio. Claro. Ahora, cuando todo se va al demonio y nadie hace nada, como fue esa primera semana pospaso de Macri, que era como, no, yo soy presidente, ni idea, a mí no me eligieron, así que no, me hago el que no soy presidente. Esta fue la transición ordenada. Entonces. Claro, es como, bueno, yo estoy con la transición ordenada porque me parece que el que termina pagando los platos rotos es el pueblo. No, eso seguro. Hashtag la gente. Pero, o sea, y no solo, digo, en base en términos concretos, es este problema de la deuda y lo directo, ¿no? Que llevaría a los fondos comunes de inversión, por ejemplo, pero también una corrida contra estos bonos lleva a que salgan los grandes fondos a venderlos. Los venden a un precio menor del anterior, pero siguen teniendo pesos y esos pesos van a comprar dólares, por ejemplo. Claro. Entonces todas estas corridas siempre, estamos en Argentina, siempre terminan en... Y de hecho las cotizaciones paralelas subieron muchísimo en los últimos días. Claro, cuando pasan situaciones de este estilo, bueno, por ahora igual no parecería ser esa la situación. No, o sea, y de hecho los bonos Massa, no cayeron, el dólar subió pero no tanto. Mi tranquilidad es que Sergio Massa es muy amigo de los mercados. Está cómoda con Rubinstein Massa. También. Está muy cómoda con Massa y Rubinstein también. Entonces digo, capaz lo pueden controlar. No, de hecho la respuesta de Massa hoy fue tranqui. Yo gestiono, chicos. O sea, yo demuestro con gestión que voy a poder pagar todo. No, ese es un punto importante. Es importante la tranquilidad. O sea, que te digan esto, la principal oposición, en un momento donde no te está yendo bien como gobierno, y que vos digas, tranqui, no pasa nada, a mí me dio tranquilidad. O sea, la verdad en esta, Sergio, estuvo, qué sé yo, me parece bien. No sé si eso, sino los vínculos con el establishment. Bueno, pero lo dice porque tiene vínculo con el, si no estaría mucho más... O sea, por un lado la magnitud de la deuda es grande y va a ser muy grande. O sea, va a ir creciendo mucho, sobre todo por los bonos duales y todas estas políticas que hizo Massa, que son de endeudamiento muy fuerte. Por sus plazos fijos. No, mentira. No, pero las LIC también que están creciendo un montón. Hay una bola de nieve de deuda que está atado al capitalismo financiero, al FMI que obliga a hacer esto para cumplir con el acuerdo, y al negocio con el pago de los intereses de la deuda.
Pero también esto que vos decías de el establishment, que se está dividiendo de alguna forma entre, por ejemplo, si están los dirigentes de Juntos por el Cambio que dicen no te vamos a pagar la deuda, a los grupos financieros, incluso a los seguros, por ejemplo. Todo el negocio de los seguros está muy atado a la deuda en pesos o a la deuda del gobierno, a los bonos, porque es donde invierten su guita. Sí. Lo mismo las prepagas, por ejemplo. Es decir, hay muchos lugares donde todo esto se va metiendo y que lleva a que, por ejemplo, uno de los dueños de las prepagas más importantes del país, como Velocopita, apoya a Massa y no apoya a Macri. Lo mismo puede llevar a que Pablo Roca defienda a Massa en su gestión. No, es que también hay una idea de sostenibilidad, que lo discutíamos antes, y estamos por cerrar, así que no vamos a poder desarrollar todo, solo voy a decir el titular, pero que hay una cuestión de sostenibilidad del sistema donde Massa aparece como un garante de esa sostenibilidad porque es amigo de los mercados, porque está dentro del oficialismo, pero también del peronismo, y está teniendo apoyos que antes Guzmán no tenía, y que seguramente la CUNSA no tenga, o la CUNSA o quien sea no tenga. Entonces, como para mí es más garante del propio sostenimiento del sistema. En ese sentido, jugadores que son beneficiados por ese sistema obviamente van a apoyar a ese, más allá del marco ideológico. Que igual el marco ideológico, qué sé yo, Massa nunca estuvo muy lejos de eso. No, por eso. Pero entonces, es el Frente Renovador, bom. ¿Qué es garantizar esta sostenibilidad del sistema? Aunque sea con que alambre, se pague ¿no? la deuda. Que se pague la deuda, que se haga el ajuste, que estos gobiernos... Claro, que vayan bajando el déficit progresivamente como pide el Fondo Monetario Internacional. Nadie pone en duda eso, ¿viste? Por eso, sí. O sea, pasamos de la épica del desendeudamiento en eso 2015 a una deuda es mejor que la otra, ¿no? De un sector del frente de todos. Pero garantizar esta sostenibilidad... Hoy Gaby me dijo eso, en la radio me dijo, se están peleando a ver qué deuda es mejor. Claro. Y me pareció como, no lo había pensado, pero es como la frase, como eso es lo que llega, ¿entendés? Como los dos son gobiernos que se recontraendeudan y me estás diciendo qué deuda es mejor. Igual es mejor endeudarse en pesos que en dólares. Pero igual no es lo mismo. Pero... Pongámosle que podría ser mejor. A ver, terminemos con eso por ahí. Sí. Puede ser si uno paga una tasa de interés razonable. Ok. Respecto a la nominalidad de la economía. ¿Cuál es la razonabilidad de la tasa? Podría ser tratar de tirar para adelante con una tasa de interés menor a la inflación esperada, de alguna forma. O menor en la inflación pasada, plata, sí. Garantizando que por ahí a futuro la inflación va a bajar, ¿no? Sí, o un PON PBI, algo así, como un cupón atado de crecimiento. Uno podría encontrar algún tipo de forma, pongámosle, hay muchos países que lo hacen, ¿no? Sí. Pero lo peor es endeudarse en dólares, ¿no? Pero... para pagar deuda en pesos. Claro. O para fugarla. Pero el punto acá es que lo que tiene que ver con esta bola de nieve y con esta deuda que se puede tornar impagable tiene que ver con que hay mucha y cada vez más cantidad de esa deuda que está atada a la inflación o al dólar. Y que eventualmente, por ejemplo, sea este gobierno parece que va a terminar sin devaluar. O sea que sin devaluar un salto devaluatorio, sin un ¿no? salto devaluatorio. Porque está a 196 ya. Pero el próximo gobierno lo más probable es que lo primero que haga sea devaluar, como hizo Macri en 2016. Entonces esa deuda va a subir. Ahora, no se sabe qué va a pasar en las elecciones. ¿Podemos parar con eso? Bueno, pero a esto es lo que se está discutiendo. Sí, pero no se sabe si va a ganar Juntos por el Cambio. Esperá. Uno discute escenarios. O sea, falta el operativo Clamor Cristina, falta la decisión de Cristina, Cristina ya dijo que no va a ser candidata. Pará, estamos a 10 de febrero. Obvio, pueden pasar muchas cosas de acá. Pueden pasar muchas cosas. A mí me gusta citarlo a Durán Barba, y Durán Barba dijo que el candidato tapado... el tapado que aparezca en mayo, creo que dijo, va a ganar. No importa de dónde salga, no importa quién sea, tiene que ser un outsider. Sí, las perspectivas de Massa están muy relacionadas con cómo vaya ese desarrollo económico, que está muy vinculado a cómo manejen la inflación. No solo porque afecta a los bolsillos de las personas y la gente, sino porque también afecta directamente la evolución de esta deuda en pesos. Digamos, la posibilidad de controlar o ir desacelerando la inflación golpean en ambos sentidos. Como en el corto y también en el mediano. Sí.
Por ahora está todo bastante atado con alambres igual. Bueno, hicimos todo un capítulo enfocado en la deuda en pesos. Yo quiero creer que se entendió algo. Esperemos que hayan llegado hasta acá. Y si llegaron hasta acá, felicitaciones, porque este tema... Es heavy este Sí. tema, es muy difícil de explicar. Yo quise explicarlo hoy y para mí no se entendió nada. Quise 5 minutos, imposible. Si nos siguieron hasta acá y nos siguieron y entendieron... Pongan osito en los comentarios. Claro, pueden charlar en el asado, el fin de semana con sus amigues, pueden charlar sobre economía con tranquilidad porque andan bien. ¿No? Este es el tema más difícil de explicar. No, yo quería poner una palabra clave para ver si llegaron o no. Tipo audio, ¿viste? Cuando das un audio de 4 minutos y le mandás ahí una palabra a ver si la escuchaste o no. La puta. Claro. Medio toxi eso. Bueno, la semana que viene vamos a hablar de la inflación, porque se va a darle el número de inflación, te lo adelanto, se los adelanto. Sí, como No siempre. sé si te quedó todas las algo de semanas la hablamos. deuda en pesos. Y siempre hay algo más para hablar. No, Bueno, no sé, lo hablaremos creo que, en claro, futuras ediciones. después está el tema de las LELIC, que casi no los tocamos y que es una duda más grande incluso que la deuda. La tocamos un poco igual con Sí. los bancos. Bueno, la Pero es vamos del a- Banco Central, por eso. Ahí hay una diferencia que Sí, por ahí muchas pero veces no se entiende. Son muchos temas. Pero claro, por eso. Te tengo que cortar. Es demasiado. Nos quedamos sin tiempo. Además, Juntos por el Cambio no cuestiona eso, lo cual es raro. Y no. Pero hay que hacer la historia de la Leli. Claro. Bueno, tenemos muchas cosas para decir, así que lo seguiremos haciendo la próxima semana. Nos vemos. Chao, hasta la semana que viene.